Bueno, entonces miren, para el ejercicio que estábamos trabajando la vez pasada de Altos de la Sierra, cometí un error involuntario y es que la fórmula que nos tiene, por eso quiero empezar por acá, la fórmula que tenemos para el cálculo del caudal doméstico está en función del coeficiente de retorno, la dotación neta y el área. Yo metí el área cuando estábamos calculando aquí el caudal. Yo calculé el área y saqué el área acumulada, pero resulta que nosotros estamos haciendo el cálculo aquí es por población, que sería una segunda fórmula que tendríamos para hacer el cálculo. Y mezclé una fórmula con otra. Entonces la voy a aclarar, porfa, préstenme atención para que lo podamos hacer. Voy a borrar este pedazo y lo voy a volver a hacer. Voy a borrar desde aquí. Voy a borrar todo esto para volverlo a hacer. Entonces, miren, la fórmula que vamos a tener para caudal residencial son dos fórmulas. Dos opciones de fórmula, por así decirlo. Una, que es el coeficiente de retorno por la dotación neta por el área. Cuando lo estemos haciendo en función de área, tenemos que multiplicarlo por la densidad de saturación. Y todo eso para que nos dé, si el área la tenemos en hectáreas, con las unidades de medida con las que venimos trabajando, tenemos que dividirlo en 86.400 para que el caudal nos dé en litros por segundo. La otra opción de fórmula es que el caudal sea igual, es prácticamente lo mismo, pero es el coeficiente de retorno por la dotación neta, en este caso no lo vamos a hacer por área, sino que lo vamos a hacer es en función del número de habitantes. Entonces sería el número de viviendas acumuladas por el número de habitantes que tiene cada una de las casas. Número de habitantes. Porque así como estamos haciendo este ejercicio. Número de habitantes. Esto reemplazaría el número de viviendas acumuladas. Número de viviendas acumuladas reemplazaría lo que vendría siendo en esta fórmula que estoy mostrando acá, el área y la densidad de saturación. Y esto igual dividido 86.400 para que me dé en litros por segundo. Entonces, ahí vuelvo y repito, mezclé una fórmula, perdón, mezclé una fórmula con otra. Entonces, por eso me excuso y lo vamos a corregir. Nosotros para el cálculo de conexiones erradas y caudal de infiltración necesitamos el área total, necesitamos saber esa área. Entonces el área acumulada sí es un dato necesario. Aquí sería, vamos a sacar primero las casas acumuladas. Serían en este caso 6 más 6, en esta sería las 12 que están acá más las 11 y 11 de cada lado. Aquí sería 7 más 3 más las 10 más las 9 más las 9. Sí, se lo sumé. En este serían 7 más 7, las 14 más las 10 más las 10, aquí las 34 más la 0 más la 0, las 34 más la 0 más la 0, y este colector, el 8 a 9, le está cayendo el 5 8. Entonces, si aquí lo vemos en AutoCAD, este plano no, si aquí lo vemos en AutoCAD, al tramo 8-9 le está cayendo el tramo 5-8 y al tramo 9-10 le está cayendo el 6-9, entonces por eso lo tengo que acumular acá. Por eso al 8-9 le estoy sumando el 5-8, porque vuelvo y repito, le está cayendo lo que viene de él, lo que viene del amarillo, el 7-8, más el 5-8. Por eso estoy sumando el 5-8 a ese punto. Al 9-10 le sumo lo que viene de atrás, más lo que trae propio, más el 6-9, que es el otro colector que le está cayendo. Y el último, no tiene problema, le está cayendo lo mío. Con esto tengo casas acumuladas, no tengo área acumulada, sino casas acumuladas. Lo mismo tengo que hacer con área acumulada, pero lo vamos a hacer en función de casas. Entonces sería esas mismas casas, pero las voy a multiplicar por el área de cada una de las casas. Entonces ya tendría el caudal, el área acumulada por colector. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Esta casilla no creo que la necesite. Ahora para calcular el caudal, va a ser igual al coeficiente de retorno, que es 0.85, que lo tengo acá en la tabla de datos,
0,85 F4 por la dotación neta, que ya nosotros la habíamos colocado, 140 F4, por 4 habitantes, que es lo que va a tener cada casa, por el número de casas, que en este caso van a ser 12. Miren que es la información que tengo acá. El coeficiente de retorno 0,85, la dotación neta 140, el número de viviendas acumuladas, que es el 12 en ese colector que estoy trabajando, en ese tramo, el número de habitantes, que es 4, que ya lo cogí. Entonces, esto lo cierro, lo divido en 86.400 y sería el dato del caudal que tengo en ese tramo. Yo lo estaba multiplicando por el área. Si lo voy a multiplicar por el área, lo tengo que multiplicar, o sea, si yo voy a multiplicarlo es por este valor, tengo que calcular la densidad de saturación. Pero eso lo hacemos ahorita, ahora les explico cómo se calcula. Entonces, como todo lo tengo ya con F4, simplemente echo para abajo y ya tengo el cálculo. Profe, qué pena, esta interrupción. Dale, tranquilo, pregúntame. Lo que pasa es que creo que presentamos un problemas como con el internet y usted está hablando un poco rápido, entonces no se está entendiendo. Se está entrecortando bastante y no estamos captando toda la idea. Voy a hablar En más. el chat hay varios compañeros que sí. ¿Qué me están diciendo? ¿Quién no tiene audio? Dígame por acá quién no tiene acá. Profe, respecto al tema de la grabación. La clase la pueden grabar y yo la estoy grabando. Actualmente se está grabando. Y lo que se grabe yo lo subo a YouTube y les mando el link. Y si quieren, ustedes mismos lo pueden grabar, no hay ningún problema. No sé si lo pueden hacer normalmente o haya que hacer de pronto una autorización por acá. Sí, me avisan para hacerlo. Creo que nos pide una autorización. Sí, para poder grabar nosotros usted tiene que autorizar. Ah, bueno, ¿y dónde hago eso? Pero eso es lo que no sabemos. Si no lo pueden grabar, si ella lo está grabando, ella lo va a compartir con todos. Sí, yo lo voy a, pero... Pues, Si cada usted uno lo lo va a subir, no hay está corriendo, problema. no, yo lo estoy haciendo. Miren que ahí se está grabando. Miren que aquí me aparece, si están viendo la pantalla, que me dice pausar grabación o detener, porque ya lo está haciendo. No veo, sí, una cosita donde mostrarle, ni tampoco veo por dónde autorizarle que grabe. No sé dónde. Si alguien sabe, pues me dice por favor. De que me escuchen, voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Voy a intentarlo. Bueno, entonces, vuelvo y repito, para lo que estaba explicando acá del desarrollo de este ejercicio. Nosotros en la que yo les había explicado en el video que se subió, lo estaba calculando metiendo la fórmula, esta que está acá abajo, esta que voy a poner en color rojo, en negrita, con esta fórmula, y aparte de que estaba colocando el número de viviendas por el número de habitantes, multipliqué por el área. No debo multiplicarlo por el área de cada casa, porque no hay necesidad de meterlo por el área. Cuando yo lo esté haciendo por el área, debo hacerlo con esta fórmula. Debo hacerlo con la fórmula de densidad de saturación. Entonces ahí estoy afectando 2 veces mi caudal y me está quedando más bajito. Esto es una corrección que me hizo un estudiante del otro grupo de alcantarillados. Entonces, por eso empecé por acá. Tenemos que sacarlo es coeficiente de retorno, que ya lo tenemos, que es 0,85, que nos lo dice la resolución 0330. La dotación neta, que depende de la altura sobre el nivel del mar en el que estemos en el proyecto de estudio, que es la altura promedio. Para este caso, como estamos a un promedio de altura de los 440 y algo metros sobre el nivel del mar, estas cotas son cotas reales, son cotas terrenos reales, son cotas referenciadas.
Entonces, basados en ese promedio de cotas, calculo la dotación neta según la resolución 0330 y para este caso es de 140 litros por habitante día. El número de viviendas, porque yo tengo que cuantificar cuántas personas van a hacer sus vertimientos en esa tubería que yo voy a instalar o que yo voy a recomendar que se instale o que yo voy a calcular. Y debe estar afectada por ese número de personas. De esta manera, pues ya yo tendría el caudal residencial. Esto solamente aplica, esta corrección que estoy haciendo solamente aplica para el caudal residencial. El comercial y el industrial y el institucional sigue siendo tal cual como lo habíamos hecho antes. Ese sí no tiene ninguna modificación. O sea, para el ejercicio que ustedes tenían, lo que tienen que hacer es borrar de la celda de caudal el área y ya, les daría todo igualito. No habría problema. Y les tienen que dar estos valores. Acá, si están utilizando las mismas casillas, el caudal de conexiones erradas que tenemos acá está en función de las áreas. Y ahí está trabajando sobre el área acumulada por cada uno de los tramos. O sea que ahí estaría bien nuestro caudal. Y miren que para este caso, que ya está corregido, los últimos 2 tramos van a tener un caudal, los últimos 3 tramos van a tener un caudal mayor al mínimo que dice la norma que debemos tener, porque cuando el caudal nos da por debajo de 1,5, coloco 1,5, pero en este caso ya empezó a dar por encima de 1,5, entonces ya se deja ese valor. Esa era la corrección que había que hacer para hacer este ejercicio. Ejercicios como este que tenemos acá, en donde tenemos el número de viviendas, o sea, donde ya tenemos un urbanismo, es un proyecto pequeñito, relativamente pequeño, lo podemos hacer de esta manera, lo podemos hacer en función del número de viviendas, pero la realidad es otra. Los proyectos que nosotros vamos a tener van a ser proyectos mucho más grandes, van a ser proyectos de muchas más manzanas, proyectos en donde se va a dificultar el poder tener cuantificada cuántas casas tenemos y cuántos habitantes hay en cada una de esas casas. Entonces, por eso, para facilitar el cálculo, tenemos que hacerlo en función del área aferente, como lo hacíamos en acueductos. Entonces, por eso, en esos casos, es más fácil trabajar directamente con esta fórmula que está acá, que la voy a poner en color morado. Esta va a ser la fórmula con la que vamos casi siempre a trabajar. ¿Cuándo podemos utilizar esta de coeficiente de viviendas acumuladas? Cuando, por ejemplo, ustedes vayan a hacer una reposición de alcantarillado y previamente ustedes tengan que hacer una verificación hidráulica de la tubería que esté existente, o van a hacer una verificación hidráulica para garantizar que la tubería que vayan a colocar, si es la que es, ustedes tienen que calcular el área propia de ese sector donde vayan a hacer la reposición y tienen que mirar qué área aferente les está cayendo a esa tubería. Ese es un ejemplo que luego con números se los voy a mostrar. Entonces, en esos casos es donde podemos trabajarlo de esa manera. Pero si ustedes ya van a hacer un núcleo de vivienda bastante grande, es más fácil, más cómodo trabajarlo con áreas aferentes. Alcantarillado es una materia, no lo digo tanto por academia, porque por academia sí debería ser muy estricta, lo digo más a través de la práctica, en donde es difícil poder cuantificar las cosas así tan exactamente, en especial porque nosotros debemos dejar una cobertura de servicio amplia. Nosotros en acueductos debemos ser muy rigurosos de no gastar más agua de la que necesitemos. En acueductos es simplemente plantear cómo sería la cobertura y dejarlas acometidas para que cada una de las personas, a medida que van construyendo, se vayan conectando. De cierta manera hay más facilidad, pero los alcantarillados, como son acumulativos, necesitamos que vayan teniendo esa cobertura de todas las cargas que puedan ir teniendo. Entonces, hacerlo número por número de viviendas es más difícil de cuantificar. No son caudales exactos, son caudales promedio. Entonces ahí podemos hacerlos con un área aferente. Creo que ya se va a cortar, aquí me está marcando que estamos a 1.39 para que se corte la reunión. Entonces, apenas se caiga la llamada,
vuelvo y inicio la grabación, vuelvo y inicio con el mismo link para continuar la clase. ¿Ok? Entonces, quería decir esto y quise hacer el ejercicio de esa manera porque lo van a hacer cuando tengan el número de viviendas así definidas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer cuando tengamos un proyecto como este? Que ya aquí yo les había comentado, por ejemplo, que lo estaban resolviendo allá en clase, cuando hicieron la topografía, que esto es un pedacito nada más del Tarra. Y ya al hacer un municipio como estos es mucho más complicado. Y es mucho más complicado cuando tenemos áreas de proyección o áreas de expansión municipal. ¿Cómo vamos a calcular cuántas casas van a ir ahí? Porque eso depende de los recursos económicos, de los intereses políticos, de los intereses municipales que tenga cada sector. Entonces, para allá es para donde voy. Entonces, voy a dejar de grabar un momentico, voy a pausar la grabación y nos volvemos a conectar por ahí en 30 segunditos.